Bienvenidos a una nueva edición de Sombras y Verdades. Hoy sin la frase de Juan Manuel de Rosas de que un día desaparecerán, las sombras y aparecerán las verdades, así que se las digo yo. Bueno, aquí estamos en un programa que va a ser medio extraño de acuerdo a el resultado electoral, ¿no? Realmente es un tema para tratar, no se puede evadir, y vamos a intentar ser lo más objetivos posibles, como tratamos de ser siempre, no imparciales, porque no somos imparciales, pero sí objetivos. Y vamos a distinguir la información de la opinión, que esa es una de las cosas que nos parecen importantes cuando uno intenta comunicar en un medio masivo como es la radio. La información y la opinión tienen que estar diferenciadas para que ustedes sepan que la información es un dato de la realidad y la opinión está cargada de situaciones subjetivas, ¿no? El que opina siempre es el que tiene su opinión particular. Y en este sentido vamos a tratar de analizar básicamente esta última elección, que creo que tiene varios datos. El primer dato, que creo que es uniforme a todos los partidos, las ideologías, los individuos, es el asombro. Todo el mundo está asombrado del resultado, algunos favorablemente, otros desfavorablemente, pero el asombro es algo que tiñe todas las opiniones. El resultado es un resultado inesperado en principio. Y entonces aquí viene el segundo análisis de qué es lo que sucede. Como todo hecho político es un hecho multicausal. Los hechos políticos siempre son multicausales. ¿Qué quiere decir esto? Tienen causas de toda índole. Por ejemplo, causas sociales, políticas, económicas, y de alguna manera lo que tenemos que analizar es cómo hacemos para ir discriminando esas distintas situaciones. Básicamente el primer dato importante es que por primera vez aparece un ganador, como en este caso Javier Milei, con características muy particulares. La primera y la más importante, no es un partido político. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes analizan las elecciones provinciales y municipales, no ganó en ninguna. Y no es que no ganó porque estuvo ahí, no ganó por paliza, tuvo 1, 2 puntos, 3 puntos. El que más sacó fue, creo que La Rioja, con el apellido Menem, que arrastró cerca de un 20 y pico %. En Tucumán, con el hijo del genocida Bussi, inclusive se produjo un hecho raro, porque el hijo de Bussi sacó menos votos que en su presentación anterior. Cuando se había presentado antes se había sacado más votos, o sea que el estar acodado al nombre de Javier Milei le quitó votos aparentemente. Entonces, este es el primer hecho. No es un partido político, no es una crítica, es una descripción. Porque los partidos políticos en general mantienen más o menos su caudal de votos. Ahora, si ustedes toman los votos que sacó Milei, candidato a presidente, y los votos que sacaron sus es decir, representantes a nivel provincial, tanto para gobernador, para diputados provinciales, para intendente, para concejales. De hecho, no tiene el apoyo de un solo gobernador, no tiene el apoyo de un solo intendente en todo el territorio nacional. Entonces, es un fenómeno atípico en la política argentina. Es un fenómeno atípico, ¿por qué? Porque es un individuo. Y esto genera una visión futura bastante rara, porque si llegase eventualmente a ganar las elecciones de octubre, se daría el caso de que va a ser el primer presidente que no tiene ningún gobernador aliado. Va a ser el caso del primer presidente que en principio no tendría ningún intendente aliado. Es decir, va a ser alguien que va a tener que pelear mucho en ambas cámaras, diputados y senadores, porque no tiene una representatividad que le permita tomar decisiones, es decir, tomarlas sí, que se aprueben. Y ustedes saben que el Congreso argentino tiene una serie de facultades, sobre todo en lo económico, que necesitan sí o sí la aprobación de las cámaras, ¿no? De senadores, de diputados o de ambas. En este sentido, por ejemplo, la famosa
idea de Milei de dinamitar el Banco Central necesita aprobación de las cámaras. Y esta aprobación hoy por hoy no la tiene. ¿Cuál sería la perspectiva, el análisis a futuro? Que en la próxima elección de medio término, es decir, dentro de 2 años, pudiera renovarse, al renovarse las cámaras, pudiera obtener algún escaño en diputados o en senadores que le permitan tener cierta mayoría, aunque sea relativa, para poder aprobar las leyes. Pero habría que esperar 2 años. ¿Cómo nos vamos a manejar en esos 2 años? Lo escuché decir a Javier Milei, por ejemplo, que una de sus propuestas es quitar la coparticipación federal. Quitar la coparticipación federal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada provincia se va a tener que mantener con sus recursos propios. Esto es terrible porque hay provincias que no se pueden mantener con sus recursos propios porque son provincias chicas, porque son provincias que dependen de la coparticipación. La coparticipación federal es un tema interesante porque lo que se coparticipan son impuestos. Porque hay impuestos que no cobran las provincias. El IVA es uno. Usted todo lo que consume en cualquier provincia argentina paga IVA, el 21%, ¿sí? Ahora, eso que usted paga no queda en la provincia. Va a la Tesorería General de la Nación y de ahí se vuelve a repartir en un índice que se llama coparticipación federal. Lo mismo pasa con las exportaciones, lo mismo pasa con una serie de ingresos públicos, salvo algunos que son provinciales, como por ejemplo ingresos brutos. Usted no entiende mucho de economía, yo tampoco, quédese tranquilo, pero estoy tratando de mostrarle más o menos cómo sería esta estructura. Entonces, este primer hecho es un hecho político muy significativo, muy significativo. El segundo hecho político es que sucedió que en provincias donde se sacaba muy pocos votos, ahora se ha duplicado, triplicado, quintuplicado la cantidad de votos que sacaron sus candidatos. Esto está hablando de, evidentemente, el voto a un individuo que tiene un cierto carisma, es decir, ¿es un individuo carismático? Sí. ¿Es un carisma aceptado por todos? No, pero evidentemente el carisma está. Esto de entusiasmar o de ser distinto al resto, ¿no? Y aquí aparece un que se vayan todos nuevo, que no es el del 2001. El del 2001 era un que se vayan todos contra toda la clase política. Ahora este hecho es algo que de alguna manera es un voto bronca, y el voto bronca tiene características de un cierto grado de inconsciencia. Esto es una precipitación para enojarse sin medir las consecuencias de ese enojo. Yo les diría que, por ejemplo, si tuviera que tomar un ejemplo para graficar esto, es como cuando uno siente un dolor muy intenso, ¿no? Y qué sé yo, a veces, bueno, dame cualquier cosa, cortame el dedo si me lo martillé porque me duele demasiado. No mido las consecuencias de lo que estoy diciendo porque la intensidad del dolor hace que pierda la noción de lo que estoy diciendo. Bueno, la intensidad de la bronca me parece que llevó a este tipo de cosas, ¿no? Yo no puedo creer que en su sano juicio el pueblo argentino haya votado a alguien que dice que se pueden vender los niños, que se pueden vender los órganos, que la justicia social es una aberración. Fue su última declaración, que la justicia social es una aberración. Entonces, que la educación tiene que ser cobrada, arancelada, la universidad tiene que ser arancelada, la salud pública tiene que ser arancelada. Cuando uno habla con cualquier persona y dice, ¿vos votarías este paquete de medidas? Dicen que no. Sin embargo, a la hora de votar, este voto apareció por ese lado. Entonces, por eso decimos que es algo pluricausal. Tiene motivos económicos, y sí, con una inflación que este mes creo que va a alcanzar los 2 dígitos, con un impacto en el mercado de esta elección, pero venimos ya de una inflación inmanejable y venimos de
soportar una deuda de varios miles de millones como la que tomó Macri, que no se reinvirtieron en el país, sino que fueron para la fuga de capitales. Este es otro hecho también objetivo. Entonces, en este contexto es en el que se produce esta elección. ¿Qué pasó en muchos lugares? Por ejemplo, Ituzaingó, podríamos tomarlo como referencia. Aquí el candidato más votado fue Pablo Descalzo, el candidato más votado. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Juntos por el Cambio, que ganó por un punto más o menos, la elección general tenía 2 candidatos. Por lo tanto, los votos se dividieron entre esos 2 candidatos. El Unión por la Patria tenía un solo candidato, o sea que todos los votos son para ese candidato. Entonces, si sumamos los votos de Juntos por el Cambio, sí, le ganó a Unión por la Patria, pero si tomamos los candidatos individualmente considerados, Descalzo fue el que más votos obtuvo. Otro dato objetivo, dato de la realidad. Las diferencias fueron mínimas en términos porcentuales. Creo que hay más o menos un punto. Esto es un dato que va a lo que decía antes, ¿no? Es decir, quiénes son los que van a apoyar el proyecto Milei a futuro. Cómo se va a consolidar políticamente el proyecto Milei. Porque, insisto, hoy por hoy en Argentina la única manera de hacer política es a través de los partidos políticos, la única manera de gobernar es a través de los partidos políticos. Incluso la propia Constitución, cuando dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, lo que está diciendo es que hay una suerte de delegación del poder del pueblo a los partidos políticos para que los partidos políticos sean los que manejen la realidad, en este caso la realidad nacional. Continuamos escuchando Sombras y Verdades por la 89.3. Continuamos con Sombras y Verdades. Y bueno, les decía antes del corte que escucharan la letra de la canción de La Murga esa te la debo, y que decía hay que entender bien al pueblo. Y no es que estoy en la actitud de yo te lo dije, ni mucho menos, pero lo poníamos eso en su momento porque decíamos que era necesario eran necesarias acciones que demostraran y recuperaran la confianza del pueblo en su gobierno. Esto era un hecho de la realidad. Y esa confianza evidentemente por alguna razón no se pudo recuperar, por lo menos en la intensidad y con las dimensiones que uno suponía que iban a permitir que las elecciones tuvieran otro resultado. En esta línea también es bueno analizar un eventual futuro, por eso decía que uno no puede entender este voto, o lo puede entender desde un lugar, la bronca, la desesperación, la desesperanza más que la desesperación. Y en esa línea decía que, como decía en algún reportaje Guillermo Moreno, que la ideología, por llamarlo de algún modo, de Milei es lo que se llama el anarcocapitalismo, es decir, un capitalismo de la escuela austríaca, y la escuela austríaca en economía tiene una característica muy particular, no planifica, no tiene planes. Por eso es anárquica, no hay un plan, no hay una autoridad, sino que es un poco moverse por impulsos. Por eso las cosas que se dicen no están dentro de un plan, son hechos sueltos. La dolarización, sí, macanudo, la dolarización, ¿cómo? ¿De dónde van a salir los dólares? ¿Qué hacemos con la economía regional? ¿Qué hacemos con las exportaciones y las importaciones? Eso no está planificado. El Banco Central, desaparece el Banco Central, que es la autoridad monetaria. Bueno, ¿quién se queda con las atribuciones que tenía el Banco Central, la autoridad monetaria? ¿Quién? ¿El presidente? Una de las críticas que se hace, justamente, cuando se analiza esto desde el liberalismo, que teóricamente es el que defiende Milei, se habla de que la autoridad monetaria tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo. De hecho, legalmente es así. El presidente del Banco Central en muchos países no forma parte del gobierno, no está aliado al gobierno, y de hecho
persiste después de la caída o después de la terminación de los gobiernos. En Estados Unidos la Reserva Federal, que es la autoridad monetaria, tiene esa característica. En Brasil mismo, si ustedes leyeron algunas de las últimas noticias después de la asunción del presidente Lula, Lula estaba en contra de algunas medidas que había tomado el Banco Central de Brasil porque evidentemente no pertenece a su gobierno. Aquí directamente desaparece. ¿Quién se queda con esas atribuciones? Todavía Milei no ha explicado eso. Otro tema que tiene que ver y que es interesante es cómo respondieron los mercados al triunfo de Milei. Fíjense, un dato que no deja de ser interesante. Uno supone que los mercados internacionales, Wall Street y bueno, los bonos argentinos en el exterior, en las bolsas internacionales, estarían contentos de que alguien con estas características eventualmente se muestre como un posible candidato en contra de un grupo que no es bienvenido en Wall Street, como son los llamados o los denominados populismos, que hacen que tengan una visión distinta de la redistribución del ingreso, del endeudamiento, etc. O sea que se suponía que iban a festejar los mercados. Los bonos argentinos cayeron un 12% a partir del triunfo de Milei. O sea que tampoco los mercados internacionales están de acuerdo con Milei. Por lo menos lo demuestran en esta caída importante de los bonos y de las acciones argentinas. Entonces, este es un dato de la realidad que también hay que tener en cuenta. Otro dato de la realidad es el dólar blue, ¿no? El dólar ilegal, que en realidad seguimos hablando de ese dólar, que no deberíamos hablar de ese dólar porque es un mercado muy pequeño, pero es una referencia para los argentinos. Incluso en algún momento se habla de del índice McDonald's, ¿no? ¿Qué era el índice McDonald's? Tomar el valor de la hamburguesa en McDonald's, que como está en todo el mundo, ver cómo esa hamburguesa va aumentando de precio y comparar esos precios para ver las inflaciones o la evolución de las economías de los distintos países. Bueno, el dólar blue hoy está a 715 pesos, un aumento importante. Ahora, ¿quién usa el dólar blue? Nadie. El que importa o exporta e importa con el dólar oficial. Inclusive hay hasta argumentos de los comercios que yo diría que son inmorales, ilegales y a veces incluso hasta uno siente que lo toman por estúpido. Porque, por ejemplo, si uno va a comprar, voy a dar un ejemplo poco académico, pero fui a comprar un whisky el otro día, un whisky importado, no voy a dar la marca porque me va a cobrar la publicidad del canal, y aumentó significativamente después de lo último que había comprado, si bien fue hace un tiempo, porque no lo consumo tan rápido, pero había aumentado significativamente. Y el argumento que me dieron, pero viste lo que se fue el dólar blue, pero no importan por dólar blue, importan por dólar oficial. Entonces, este argumento del dólar blue es un argumento de los comerciantes, algunos comerciantes inescrupulosos, para producir aumentos en un índice que es muy argentino, el índice por las dudas. ¿Qué es el índice por las dudas? Se aumenta por las dudas, por las dudas que vaya a pasar algo. Entonces se aumenta por las dudas y ese aumento no guarda relación con la evolución del salario, que sería el otro punto, ¿no? Porque llega un momento que hay una implosión de la economía cuando los aumentos hacen que la gente deje de comprar. Porque no tiene plata. Es decir, esto es una realidad. Usted puede aumentar lo que quiera. Ahora, usted tiene que tener como comerciante una relación entre el aumento que hace y la posibilidad de vender. Porque si aumenta y no vende, eso tampoco le sirve. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar esto? Y el último tema de la economía que evidentemente hace que el triunfo de Milei no sea bien visto por estos mercados es lo que llamamos el valor de reposición. ¿Qué es el valor de reposición en la economía de los comercios de cercanía? No tanto por ahí de los supermercados, pero sí los comercios de cercanía, verdulerías, almacenes de barrio. No es lo que yo gano cuando vendo, sino lo que me queda cuando de eso que obtuve tengo que reponer el producto. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si yo compro hoy una botella de aceite a 10 pesos y la vendo a 20, gané el 100%.
Sí, pero si cuando voy a comprar la botella de aceite me sale 25 pesos, no solo que no gané el 100%, sino que perdí el 150%, porque esos 20 pesos no me alcanzan ni siquiera para pagar el valor mayorista de lo que había vendido. Entonces, cuando se hace un costo, tienen que ver estas cuestiones. Y también, siguiendo algunas reflexiones de Moreno, lo que hay que hacer a veces es seguir la cadena de costos, ¿no? Porque a veces los aumentos no son por los costos, sino que son un aumento por la demanda. Es decir, cuando un producto escasea, aumenta naturalmente porque aumenta la demanda, independientemente del costo que tenga. Independientemente del costo que tenga. Entonces, en este sentido también no hay que perder de vista esta evolución de los precios, porque no tienen que ver con un problema de la economía, sino que tienen que ver con un problema de la ética de los comerciantes y, en el fondo, con un problema político. Como decía Fermín Chávez, un historiador del Movimiento Nacional y Popular, que a algunos les molesta usar ese término, así que lo vamos a seguir usando para seguirlos molestando, en este sentido hay una definición de él que dice que los problemas argentinos primero son filosóficos, después políticos, después sociales y por último económicos. El problema económico no es el primero, sino que es la consecuencia de otros problemas no resueltos. Bueno, en este sentido vamos a ir a la primera pausa, pero antes, para ir redondeando esto de qué gente es la que creemos que tiene que encargarse de esto, que hay que tener en cuenta cuando se vota un candidato, hay un pequeño poema de Benedetti que se llama La gente que me gusta, y dice esto. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. La gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien se permite huir de los consejos sensatos, dejando las soluciones en manos de nuestro Padre Dios. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser aniñada. Me gusta la gente que con su energía contagia. Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. La gente que lucha contra adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones. Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes no por un estereotipo social ni cómo lucen. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad.
Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse gente. Con gente como esa, me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por tenerlos junto a mí, me doy por bien retribuido. Mario Benedetti. Continuamos escuchando Sombras y Verdades por la 89.3. La poesía de Benedetti, que siempre es un oasis dentro de tanta locura, habla en términos muy sencillos, pero muy poéticos, de cuál es la gente que nos gusta. Y dice algo que de alguna manera tendríamos que reflexionar ahora, que es la gente que se hace cargo de las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Yo recuerdo que el Papa Francisco, cuando era Jorge Mario Bergoglio, del que tuve el honor de ser amigo, decía que la vida no tiene premios y castigos, tiene causas y consecuencias. O sea, no es que algo me va mal porque es un castigo divino, no, es la consecuencia de mis actos. Entonces, de alguna manera, uno tiene que valorar el resultado de sus actos. Yo creo que la gente que votó a Milei tiene que pensar, está en todo su derecho, insisto, yo no voy ni a ofenderlos ni a criticarlos, sino a pedirles que reflexionen en ver si ese voto, más allá de sacarse la bronca y de descargar la bronca, nos vamos a hacer cargo de las consecuencias de un gobierno que haga lo que dice que va a hacer. Incluso tuvo una frase llamativa, que es cuando le hablaron del ajuste que pedía el Fondo Monetario, cómo se iba a llevar con el fondo. Milei dijo, no, con el fondo no vamos a tener problemas, porque el ajuste que yo propongo es mucho peor, muy superior al que pide el fondo. Es decir, después no nos quejemos, ¿no? O sea, en este sentido, ese tipo de cosas se están diciendo. No es que, yo no sabía. La está diciendo con una honestidad brutal. La está diciendo con una honestidad brutal. Esto de, insisto, porque son términos que yo no puedo entender que un político piense eso, sin embargo lo ha dicho, que la justicia social es una aberración. Eso es directamente, no entiendo quién puede hacer política con ese principio. Que entiendan la justicia social con más, con menos, con recursos de un lado u otro, bueno, ahora que digan que la justicia social es una aberración, y me llama la atención porque lo relaciono con una nota que Fontevecchia por un lado y Silvestre por otro, los dos periodistas, le hicieron al Papa Francisco, donde le preguntan esta especie de giro a la derecha, esta especie de reacción violenta de algunos sectores de la política, ¿cómo se puede corregir? ¿Cómo se puede hacer algo para evitarlo? Y él dice, con justicia social. Así que, por un lado, la justicia social que el Papa propone, y por otro lado, Milei, que dice que la justicia social es una aberración. No pierdan de vista estas pequeñas, grandes definiciones, porque después, cuando se llevan a la práctica, pasan las cosas que pasan. Porque por primera vez hay un político que no está mintiendo, sino que está diciendo que va a hacer barbaridades. Y las está diciendo. No es como dijo Macri, no, en mi gobierno no, ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias, y después nos sacudió con impuesto a las ganancias.
No voy a recurrir al Fondo Monetario y después recurrió al Fondo Monetario. Un poco la famosa frase de Carlos Menem, no, si hubiera dicho lo que iba a hacer nadie me votaba. Acá es al revés, dijo la barbaridad que dijo y lo votaron. Entonces este es un hecho inédito en Argentina, un hecho inédito que es de alguna manera lo que Jauretche dice con una frase que para algunos puede resultar ofensiva, y si es así pido disculpas, pero él dice que no hay nada más triste que ver a un esclavo cuidando los intereses de su amo, ¿no? Él lo ponía también en el sentido de el perro que cuida al amo pero duerme afuera. Esta especie de sí pero no tanto, no te lo creas tanto. Entonces cuando el pobre vota a alguien que le dice que le va a sacar la salud, la educación, que le va a sacar la dignidad, que el que no tenga plata que se arregle, y lo vota igual, ese es algo para pensarlo y para entristecerse, porque realmente estamos votando a alguien que nos está avisando que nos va a esclavizar, nos está avisando que nos va a hambrear, y es tanta la bronca que tenemos que a pesar de que nos está avisando, decimos que siga adelante. En este sentido me gustaría ahora que escuchen a Eduardo Galeano. Galeano tiene conversaciones y dice cosas que hacen a la reflexión vital y hacen de la vida y hacen a la reflexión política. En un momento dado, en esto que van a escuchar, dice que dicen que el mundo está compuesto de átomos, y él dice no, el mundo está compuesto de historias. Y yo creo que la realidad está compuesta de historias, y si no aprendemos de las historias, corremos el riesgo de volver a repetir los errores. Pero mejor que yo lo va a decir Eduardo Galeano. Para tener aliento hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas, en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco en una entrevista que me hicieron en Madrid, hace bien poquito, un periodista me dijo, dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. y me pareció una buena definición, por lo menos de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría, y otras cosas más. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla,
tiene una insólita capacidad de hermosura que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera. La que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseos, el que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano, ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos. La vida no termina acá en los libros, vení, vamos a pasear juntos. Y ahí nos íbamos los dos. Y se murió. Así que yo andaba con muy mala música en el alma. Realmente, hablando de pérdidas, que antes me hablaste de las pérdidas, la pérdida de Morgan fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del pecho. Y bueno, yo estaba así muy triste y salí a caminar por acá por el barrio. Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la Tierra se perdía iba a parar a la Luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la Luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la Luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron y están esperándonos? Y, ¿cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay 2 fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman.
pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Eduardo Galeano, casi nada, ¿no? Casi nada. Y estos son los pensadores que nos permiten seguir pensando. Me quiero detener en dos temas de Galeano porque creo que merecen una explicación y otro un análisis. La explicación es la palabra utopía, que no es una palabra que usemos regularmente y por ahí está un poco deformada. Utopía viene del griego utopos. Topos es lugar, de ahí viene topografía, por ejemplo. Y es un prefijo negativo, o sea, utopía es algo que no está en ningún lugar. Y toma el nombre de un libro de Tomás Moro. Tomás Moro fue un ministro de Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que creó la iglesia anglicana, porque el Papa no quiso anularle su matrimonio con Catalina de Aragón, porque Catalina era la tía del emperador Carlos V y era un poder muy importante en esa época. Entonces Enrique se enoja y no acepta más la autoridad vaticana. Y pide que todos los ministros y todos sus funcionarios juren lealtad a él. Y Moro, que era su canciller, se niega. No quiere hacer ese juramento de que el rey es el jefe de la iglesia. Entonces lo encarcelan primero y finalmente lo decapitan, que era algo que Enrique VIII se especializaba en eso. Decapitó a cuanta gente, de hecho decapitó a todas sus mujeres, salvo la última y la primera. Entonces Tomás Moro escribe un libro que se llama Utopía. Habla de un lugar ideal, pero que le da ese nombre porque ese lugar no existe. Por eso Galeano dice, ¿para qué sirve la utopía? Es algo inalcanzable. Bueno, sirve para caminar. Sirve para caminar, eso es lo que decía él. Y el segundo tema que me parece que merece una reflexión es lo que hacemos con los niños, ¿no? Esto de que le va todo muy bien hasta que empezamos los adultos a quererlos transformar en algo parecido a nosotros. Entonces, si él hizo un árbol colorado, le decimos, no, los árboles son verdes. Y su creatividad no puede ser creativo, no existen los árboles colorados. Y si no existen, él no tiene ningún derecho a usarlos, aparentemente. Y así lentamente les vamos arruinando la vida, como dice Galeano, ¿no? Hay una vieja anécdota de Jean-Paul Sartre, que cuando le preguntan cómo fue su educación, una periodista le pregunta, un filósofo importante, el Mayo francés, toda esa revolución de mediados un poquito más adelante del siglo pasado, la década del 60-70, y Sartre responde, mi educación iba muy bien hasta que me agarró la escuela. Es decir, como diciendo, estaba todo muy lindo hasta que empezaron a decirme cómo tengo que escribir, cómo tengo que hablar, cómo tengo que dibujar, cómo me tengo que vestir. Y de algún modo, ese querer meterme en un molde fue lo que hizo que mi educación no fuera tan buena. Entonces, aquí aparece otro tema de Milei, fíjense cómo todo tiene que ver con todo, esto de la libertad. Habla de la libertad incluso como un eslogan, ¿no? Incluso su movimiento se llama La Libertad Avanza, como que es el único que va a garantizar la libertad. Ahora, preguntémonos cómo define la libertad Milei. ¿Cómo define la libertad y cómo define la relación con el otro? Y aquí aparece una frase muy común también y muy poco pensada, que es mi libertad termina donde empieza la del otro. Y uno dice, qué linda definición, che, es cierto eso, mi libertad termina donde empieza la del otro. Daría la impresión de que es por respeto al otro, pero cuidado, porque si yo acepto que mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿cuándo soy más libre? Cuando no hay otros que me limiten. Porque si el otro limita mi libertad, al no estar el otro, yo soy más libre. ¿Y cuándo soy absolutamente libre? Cuando estoy solo. Esa es la libertad de Milei. Esa es la libertad de Milei. La libertad del individualismo, la libertad del libre pensador, la libertad que no ve en el otro
alguien con quien compartir, con quien solidarizarse, sino que ven el otro un enemigo. Es como que hay pocas cosas para repartir, entonces nos tenemos que quedar solos, tenemos que eliminar al otro, eliminarlo. Por eso Milei no tiene adversarios, tiene enemigos. Y usa la palabra enemigo. ¿Cuál es la diferencia? Al adversario se lo vence, al enemigo se lo destruye. Uno con un adversario puede compatibilizar, puede conversar, con un enemigo no. Enemigo es una palabra de la guerra. Entonces, en este sentido, cuidado con las definiciones, que aparentemente son muy lindas, que aparentemente son muy válidas, pero cuando uno las profundiza y las reflexiona un poquito más, se da cuenta que están escondiendo el huevo de la serpiente, ¿no? Están escondiendo una trampa. La trampa del individualismo, la trampa del sálvese quien pueda, y la contraponemos con una frase del Movimiento Nacional y Popular, de Perón específicamente, que dice: nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No se puede ser feliz entre infelices. Esta idea de que la sociedad, que la política es un hecho social, el ser humano es un hecho social. Por eso Aristóteles lo define como un animal político, un animal que vive en la polis, en la ciudad, que convive, que tiene un otro que no es un limitante, sino el que le permite la condición de posibilidad de la identidad. Esto es muy filosófico y voy a intentar explicarlo para que no suene raro. Yo no sabría cómo soy si no tuviera un otro con el que compararme. Yo podría pensar que soy alto, flaco y lindo si estuviera solo. Ahora, si delante tengo a alguien que es más alto que yo, más flaco que yo y más lindo que yo, empiezo a tener identidad en comparación, no en oposición, en una comparación saludable, en una comparación complementaria. Nos comparamos y nos complementamos con los demás. Por eso podemos formar una sociedad. Por eso, de hecho, formamos parejas, formamos familias, compuestas como ustedes quieran. No vamos a entrar en ese análisis. Pero necesitamos del otro. El otro no es un enemigo. Entonces yo no me puedo arreglar, yo me arreglo con lo mío y lo demás no existe. Vuelvo al tema de un pastor protestante que, bueno, está atribuido a Bertolt Brecht, esta reflexión que dice, bueno, empieza diciendo: primero vinieron por los judíos, yo no me hice problema porque no era judío; después vinieron por los negros, yo no me hice problema porque no era negro; después vinieron por los pobres, yo no me hice problema porque no era pobre; ahora vienen por mí y ya es tarde porque no hay nadie que me defienda. Entonces, cuidado, que hoy usted puede creer que están viniendo por la casta, que están viniendo por los corruptos, pero cuidado, porque en el fondo, más tarde o más temprano, van a venir por usted, y si seguimos con esta filosofía, se va a quedar solo. Los vamos a dejar agradeciéndole su atención, agradeciéndole a Sofi la paciencia y a dos amigos que tengo acá que me convidan mate y me hacen una compañía muy agradable.